Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy por la noche vamos a comentar un poco acerca de la propuesta que hizo el señor presidente de la República el día de la Constitución, el día que se celebra la Constitución de la República, donde él plantea la necesidad de hacer reformas a la Constitución. En ese momento él plantea que tiene que poder fortalecerse el Estado en 4 áreas. Una de ellas es el tema de la ley electoral y de partidos políticos o la participación política. La otra es el tema del fortalecimiento fiscal. Habla de un tercer tema que tiene que ver con el esquema del Estado y la transparencia del manejo de los recursos. Y un cuarto tema es en sí el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia. Son los 4 temas que él plantea deben fortalecerse y eso implica, o quiere decir, reformas a la Constitución. Para hablar de ese tema vamos a conversar hoy con 3 invitados. En esta primera parte nos acompañan ya 2 de ellos. Vamos a hablar con Alejandro Marcel, que es presidente del CEDECO, Centro para la Defensa de la Constitución. El doctor Eduardo Stein, quien es el vicepresidente de la República, pero que además ha estado ahora en un grupo que ha estado asesorando al presidente de la República un poco en esta temática, y nos va a acompañar también a lo largo del programa Roberto Alejos, quien fue constituyente, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactara esta Constitución que está vigente y es actualmente diputado al Congreso de la República. Así que buenas noches a ambos, gracias por estar acá, bienvenidos. Un placer. Buenas noches. Vamos a iniciar conversando otra vez con el doctor Stein, con Eddie, para que comentemos un poco acerca de este concepto, de esa propuesta que hizo el presidente, y más de cómo surge, cómo empiezan a participar algunas personas, creo que 6 o 7 personas que están acompañando al presidente o asesorando al presidente, y cómo llegaron tal vez a la conclusión de que la necesidad era reformar la Constitución. Bueno, muy buenas noches. Quizás 3 brevísimos comentarios para calentar motores en el asunto. El presidente, primero como candidato durante la campaña electoral, ya anotaba la necesidad de una transformación del Estado guatemalteco, no necesariamente calificando esa transformación como la necesidad de una reforma a la Constitución, pero sí apuntando a algunos temas de la estructura del Estado que no están caminando bien. El Estado guatemalteco no alcanza a entregar a la población el tipo de servicios de calidad que está llamado a brindar, tiene dificultades objetivas dentro de su estructura institucional para responder con agilidad a algunos de esos servicios. No es fácilmente auditable por la ciudadanía, pero quizá la prueba de fuego estuvo ya montado en el potro. El presidente, a 3 meses y fracción de estar gobernando, se dio cuenta de las dificultades enormes que una buena parte de la administración pública representa para hacer las cosas bien, para hacerlas con eficacia, para hacerlas transparentemente y para una mejor utilización de los recursos. Ese es realmente el origen. ¿Cómo se llega a la inquietud de que quizás la Constitución necesita algún nivel de actualización? Bueno, porque identificando las 4 o 5 áreas más críticas que acabas de mencionar, en donde se encontraban algunos de los principales obstáculos, y quizá el más fundamental en la preocupación de Estado es el del fortalecimiento de la justicia y la seguridad ciudadana, pues se vieron algunos elementos dentro del texto constitucional que quizá necesitaban una actualización. Pero yo diría, para terminar este primer grupo de comentarios, en realidad el criterio es que hay necesidad de una reforma institucional profunda del Estado, que hay una buena cantidad de cosas que se pueden hacer sin tocar el texto constitucional, y que quizás algunas de las reformas que los que entienden competentemente de eso pudieran identificar en la Constitución, pues queda por definir cuál de las 2 rutas que la propia Constitución habilita
sea la más adecuada. El segundo comentario es muy sencillo pero muy importante. Hemos escuchado mucho rumor, bueno, de la gente que se le acerca a uno como que ya hay un diseño bajo el brazo, como que se tiene un texto escondido, que quién sabe dónde se elaboró y que se le quiere dar un madrugón a la población. Al menos desde lo que yo he podido ver directamente en estas reuniones de trabajo, no hay tal cosa. Más bien lo que ha habido es una ponderación muy cuidadosa y muy responsable de cuáles son las demandas que la población más urgentemente presenta al Ejecutivo y por lo tanto de qué mejor manera se pudiera emprender esa transformación del Estado para responder a esa demanda. Basado en esa lógica, Alejandro, cuando vemos la Constitución y la estructura que tiene, pareciera ser que los constituyentes sí dejaron ciertos espacios o puertas abiertas para hacer algunos de los cambios que plantea el doctor Stein, sin entrar a tener que tocar el fondo principal de la Constitución, porque la parte de fortalecer instituciones o modificar o adaptar instituciones está en la parte de Constitución que tiene mecanismos que permiten una modificación, como ya se hizo en el 94, cuando se hicieron algunas modificaciones concretas por medio de una aprobación en el Congreso de la República y ratificación posterior por medio de una consulta popular. Esa es un poco la lógica. Sí, bueno, buenas noches. Efectivamente, la Constitución, pues, es ese pacto, es esa norma de normas que en cualquier momento, si la sociedad tiene un debate franco, pues puede ser revisable. No cabe la menor duda. El tema es que tampoco está diseñada para ser objeto de reformas continuas, porque una Constitución, pues su lógica es que sea permanente y que genere entonces toda la certeza del marco jurídico. Y hay mucha otra legislación que se deriva de lo que establece la Constitución y que modificando la Constitución habría que readaptar muchas de las normas anteriores. Y además tenemos muchas leyes básicas del funcionamiento del Estado que son anteriores a la vigencia de la Constitución y que el Congreso no ha actualizado. Le hace la ley de orden público, por ejemplo, es una ley pésima que no se puede aplicar, o sea, ningún gobierno lo ha podido aplicar, ni de Cerezo para acá, ningún gobierno la puede aplicar eficientemente. Y ninguno la ha modificado. Y ninguno la modifica, a pesar de que en los acuerdos de paz ese es uno de los compromisos que existían. Tenemos para el funcionamiento del Estado la ley de servicio civil. La ley de servicio civil es una ley que tiene 44 años y que está vigente. Y por lo tanto, entonces, el Estado guatemalteco ha tenido que hacer un montón de, perdón el término, pero de huizachadas para contratar fuera del marco de servicio civil a personal idóneo. Ahí surgen los 29, los 22 y otra serie de mecanismos. Y, por ejemplo, en el tema de salud, que es un tema que se habló el año pasado mucho por el Colegio Médico y que insistió mucho el Colegio Médico, se establece que un buen número de personal de servicios de salud está contratado en renglones que son temporales y eso no da entonces permanencia. Si eso pasa en salud, imaginemos entonces multiplicado exponencialmente por el Estado. Definitivamente hay que, nosotros en el Centro para la Defensa de la Constitución vemos con buenos ojos que exista un debate de discusión constitucional. El 31 de mayo no solo fue el presidente de la República, sino que también el presidente del Congreso y el presidente del organismo judicial. Entonces vemos que ya existen 3 organismos del Estado que están empujando el proyecto de reforma. Vemos que existe también la Universidad de San Carlos y la Universidad de Landívar presentaron oportunamente una propuesta acompañadas por ACIES y la bancada líder ya tenía 2 propuestas de reforma constitucional, además que está el proyecto de proreforma que si bien es cierto ya fue bastante discutido, pero también está todavía sujeto a decisión del Congreso. Entonces, el clima está para la reforma constitucional, no cabe duda. Ahora el tema es que nos centremos en pensar en qué se quiere reformar, para qué se quiere reformar y cómo se quiere reformar. El modelo o los pasos a seguir obviamente dependen de 2 cosas. Uno de responder esas 3 preguntas que planteabas, pero también de los mecanismos que permite la Constitución. Solo expliquemos antes de ir al primer corte las 2 formas o los 2 mecanismos que la Constitución permite y qué partes de la Constitución se pueden modificar de una forma y qué partes de la otra, solo para dejar esto sobre la mesa para entrar a discutir en el siguiente segmento. Bueno, la parte importante que uno tiene que tener claro es que es la propia Constitución la que establece la forma de reforma.
Por lo tanto, seguir ese procedimiento es básico, porque si no se continuara con el procedimiento que establece la propia Constitución, obviamente sería una reforma que fuera ilegítima o que fuera ilegal. Los constituyentes fueron bastante celosos y establecieron que todo lo concerniente a los derechos individuales, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, propiedad, libertad, que están contenidos del artículo 3 al artículo 46, solo pueden ser reformados primero por decisión del Congreso en cuanto a qué artículos se van a reformar, y segundo, el tema de convocar a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que es lo que en doctrina se llama una constituyente derivada, es decir, constituyente que no tiene todo el poder que tenía la que se conformó en el año 84. Y después tenemos todo lo que es la parte orgánica, que se decide con 2/3 del Congreso, pero tiene que someterse a consulta popular. Y también existen los artículos pétreos, que son aquellos que no se pueden ser reformados. Esa es, digamos, la estructura. Vamos a dejar hasta ahí un poquito la primera parte de la explicación. Vamos a ir al primer corte y al volver vamos a empezar a ahondar un poquito acerca de las propuestas que hemos escuchado, que se han planteado, que también ustedes han discutido un poco sobre el tema ya, Eddie, y que empecemos a tratar de establecer cuáles serían las mecánicas y para qué serían los cambios. Sobre acá en este oeste, volvemos a ver.